7:25 el sábado en la noche, Saskia Niño de Rivera subió en su podcast Penitencia, una entrevista que me hizo a finales de septiembre, sobre el atentado que viví, muy concretamente sobre la parte criminal del atentado. Y tuve oportunidad de verla ayer. La entrevista intercala también respuestas del hombre que me disparó, el hombre a quien apodan el Bart, y creo que logra un trabajo muy bien hecho. Gracias y felicidades a Saskia y a su equipo. Vamos a ver un fragmento de esa entrevista, de ese trabajo que, según tengo entendido, ya está arriba en el podcast de Penitencia. Como periodistas seguimos muchos otros casos que tienen que ver también con casos penales, con procuración de justicia, con impartición de justicia. O sea, no te estoy hablando de que este es el único caso que conozco, pero este caso vivido como víctima, yo no tengo al día de hoy de qué quejarme. Tienes una perspectiva, y esto lo hemos platicado mucho tú y yo, respecto a, por ejemplo, la posible sentencia que pudiesen llegar a recibir por el hecho de ser un atentado y no un homicidio, por X o Y razón. No son sentencias que de pronto la gente podría aspirar, que son eternas, ¿no? 60, 80, 90, 100 años. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cuál es esa parte que te ha acompañado a ti como víctima, Ciro, de mantenerte del lado de la justicia y no buscar la venganza? Es que, Saskia, para mí no fue nunca un caso de balazos, de buenos y malos, ¿sí? Es, desde luego, el punto de partida es un atentado, el cual se me impone una noche llegando a mi casa. Alguien decidió, sigo sin saber quién, contratar a un grupo de ejecución, confesos de que ellos fueron, me atacaron muy cerca de mi casa. Ese es el hecho en sí. Pero el hecho no son solamente los disparos, el atentado, el Bart, el patrón. Es todo lo que acompañó y sigue acompañando el hecho. Lo primero, después del impacto del atentado, lo primero que viene en mí es una enorme gratitud. Yo no soy creyente, yo no creo en un Dios, yo no sigo una religión, yo no creo en santos, yo no creo en... pero sí creo en que hay en el sentido que toman en ocasiones las cosas. Creo en el azar, creo en la fortuna, creo en la aventura y en la desventura. Y yo esa noche, tuve mucha suerte. Me dispararon a la cabeza 9 veces, 9 impactos en el coche. Yo digo que fueron cuando menos 12, porque disparaban poc, 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 tiros pares. Y no me pasó nada. No me pasó nada porque la empresa, Imagen Televisión, invirtió bien en seguridad. Porque Olegario Vázquez Aldir o sus administradores o sus encargados de seguridad, cuando compraron un lote de camionetas y las blindaron bien. Y no me pasó nada. No saltó una astilla que me arañara una mano. No me pasó nada. Fue una desgracia y al mismo tiempo tuve una enorme suerte. Pensé yo, mi idea era muerto, libre, con dinero. Ese era mi pienso. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, coronado y ya. Tengo dinero, tan, lo que siga. Esa era mi idea. Yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca y ya. Así. Por otra parte, creo, después de tantos años de hacer periodismo, de tener una idea de lo que son esas personas, esos sicarios, ¿no? De lo que son capaces de hacer. El propio Bart, en algunos de los testimonios que están en los expedientes, habla de cosas atroces que ha hecho. Y sin embargo, quien haya tomado la decisión, tomó la decisión de matarme limpiamente. Me iban a matar, tac, 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 tac.
No me iban a hacer sufrir, no se iban a meter con terceros, nada. Eso también lo valoro. Pudo haber sido un secuestro y un secuestro con maltrato, pudieron haber involucrado a otra persona. Entonces, si no me pasó nada, y si reconozco profesionalmente, si reconozco criminalmente que me iban a ejecutar con, ¿y tú lo entiendes? Con limpieza profesional, ¿por qué lo voy a odiar? ¿En qué cambia mi vida, mi sentido de la vida, mi sentido de justicia, si ellos están en la cárcel 11, 12 o 13 años o están 45, 50 años? ¿En qué cambia para mí? Me extendí mucho. No, me encanta. Sí. Me gustaría profundizar más en esa ideología porque una de las cosas que promuevo, y tú lo sabes muy bien como activista, y que busco en estas entrevistas es justo entender la justicia desde un lugar de no venganza, ¿no? En México es sinónimo prácticamente la justicia y la venganza, y la razón de ello es porque la gente no tiene acceso a la justicia. Sí. Con alguien se tienen que enojar. ¿Tú crees que el acceso que has tenido a la justicia, el trato, la suerte que has tenido, sí, que tu caso sea viral, pero también que hayas tenido personas decentes, personas que saben hacer su trabajo, hacerlo, te permite hacer esta división que nos acabas de defender? Por supuesto, es una parte importante, pero también el haber tenido muchas personas cerca acompañándome, también ha sido muy importante. El sentido, el giro que toma mi vida a partir del atentado, yo lo abrazo. Yo dije, entre el atentado y la decrepitud, que quizá en mi caso yo no esté a más de 10, 12, 15 años de eso, yo quiero regalarme y regalar un buen epílogo de vida. ¿Por qué me voy a llenar de odio? ¿Por qué voy a prohijar la idea del rencor o del odio? ¿Por qué? O el sentimiento, ¿por qué? Ahora, si hubieran dañado a un tercero, si una bala, una, hubiera pasado el blindaje y me hubiera dejado paralítico, ciego, desfigurado, descerebrado, seguramente mi actitud sería otra. Pero repito, el azar, y el azar aquí fue la conjunción de una serie de factores, empezando por un buen blindaje de una camioneta. Si supieras todo lo que se dice de mí. ¿Qué se dice de ti? El sicario hechizo, cómo no lo mataste, como si estaba blindada le disparaste. O sea, pueden decir misa, pero en sí no saben cómo está la situación. No saben el momento. Ya los hubiera querido ver en la motocicleta que los hubiera querido ver en la motocicleta. Pero no era la primera vez que hacías algo así. Con un personaje. Es que justamente con el que ahora sí que es como cuando haces tu examen del Comipems, ya para pasar a algo importante y te preparas y lo repruebas. Así me pasó. Pero porque era más, o sea, al final era una persona importante, pero pues es un humano, ¿no? Como muchos que habías ya matado. Claro. ¿Por qué te falló? No sé. ¿Consumo? No, o sea, el fallido fue por el blindaje, por error de otra persona y ya. Y tal vez error mío de que si me di cuenta de que tenía el blindaje, me hubiera desistido. Me hubiera desistido. Tuve los recursos, además, para de inmediato tratarme psicológicamente rápido y no puedo decir que bien, ¿verdad? Eso lo tienen que decir las otras personas. Pero creo que vamos bien. Tuve acompañamiento de mis gentes más queridas. En un fragmento de este trabajo ya tiene en su podcast Penitencia Saskia Niño de Rivera. Gracias por los comentarios que estamos recibiendo. Hacemos una pausa y vemos un fragmento más. 7:35. Volvemos. Vamos a escuchar otro fragmento de este trabajo donde Saskia Niño de Rivera en su podcast Penitencia intercala
una entrevista que me hizo con la entrevista que le hizo al Bart, y además presenta partes no conocidas de esa entrevista con el Bart. Vamos a seguir escuchando y viendo. ¿Leíste el libro de Salman Rushdie, Cuchillo? Nunca. Sería interesante. Se publicó en abril. Es sobre el atentado que él sufrió en el 2022. Él sí perdió un ojo, sí fue... Él habla de manera muy despectiva del tipo que lo atacó un tipo, lo llama el asno. Es Salman Rushdie, estamos hablando de los altísimos niveles de la literatura, de la creación literaria, aunque creo que el libro no es nada del otro mundo. Pero Salman Rushdie llama asno, así lo llama todo el libro, asno, al tipo que lo atacó. ¿Te imaginas? ¿Me imaginas yo llamando asno al Bart? Con todo y lo que dijo de mí, que no se arrepiente, que no me pediría perdón, que el único error de su vida fue no haberme matado, lo entiendo. En su lógica, pues sí. Ni le pediría disculpas ni nada. O sea, nada más qué quieres o qué esperas o no sé. No sé, es una pregunta muy buena. Si tuviera el cine enfrente. No, pues no, la verdad no sé qué. No sé, pero de entrada no le pediría disculpas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Bart? ¿Por qué esta maldad? Es que no es maldad, sino simplemente es como quitarle la vida a alguien es maldad. Bueno, sí, pero es arrepentirme de lo que ya hice, entonces no te arrepientes. No he sido, no me gusta arreglar las cosas con un perdóname. Bueno, menos este tipo. También cuando dice de haberme matado, él no estaría en la cárcel probablemente, pero así se dieron las cosas. Escucho a un Ciro que habla desde lo personal, pero también con una división, y quizá mi interpretación es errónea, pero quizá con una división de el Ciro periodista con el Ciro personal. El Ciro Gómez Leiva, no periodista, no televisión, no radio. Y por lo que estoy entendiendo que me estás diciendo es, trataron de matar al Ciro figura pública. No, trataron de matarme a mí. No sé si, obviamente se hubieran llevado al personaje de televisión y de radio. Pero estaban matando. No importa, pero me iban a matar a mí. Pero estaban silenciando algo que va más allá de ti. Sí, no lo sé. Como no sé quién fue, como no sé por qué fue, entonces, ¿por qué lo hicieron? Hay una tendencia en este país por silenciar a quienes hablan. Lo sé, muy bien. Lo sé muy bien. ¿A qué ha llevado esa descomposición en este país? Tú que has aparte mencionado por nombre y apellido a todos los periodistas que han matado en este país. ¿Qué está pasando, Ciro, en México? Son casos muy distintos. Cada caso, porque se dice los periodistas de la ciudad o de las ciudades y los periodistas que no están en las ciudades, que son los que matan. El asesinato de periodista en San Cristóbal de las Casas y el de uno en Ciudad Juárez no son lo mismo. Tienen causas distintas. El común denominador es la fragilidad del personaje frente al grupo criminal. Pero a veces, en ocasiones, son grupos criminales o son pequeñas organizaciones que matan a una persona por algo en concreto. En otros casos son grupos más grandes, no lejanos del poder, que lo que buscan es el silencio. Cada caso es distinto. Por eso yo te diría, nosotros lo seguimos caso por caso. Cuesta mucho hacer ahí una generalización de los asesinatos en México. Es un país peligrosísimo y es un país violentísimo en todo. ¿Cómo empiezas a...? En todo, incluido en las agresiones a periodistas. En ese país, peligroso y violento, alguien decidió matarme. Hoy sigo sin saber quién y hoy sigo sin saber por qué. Tengo mis hipótesis, pero no sé quién, no sé por qué. ¿Hay alguna de esas hipótesis que puedas compartir con nosotros? Sí, son 3 líneas de hipótesis. La primera es
Bueno, serían 4. La primera se descartó desde el inicio, que sería la confusión. Vimos en videos que los tipos me seguían desde días previos, entonces descartada esa quedan 3. La primera es la personal. Alguien se quiso cobrar a balazos un agravio conmigo. Tengo que pensar en eso. ¿Quién pudo haber sido un asunto personal? Una relación mal cerrada, un agravio que nunca se saldó. Tuve que pensar en todo eso. Digo, esto me ocurrió en uno de los momentos de mayor tranquilidad de mi vida. No tengo deudas, no debo, no me deben, no apuesto, no estoy peleándome por un cajón de estacionamiento. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que desde el agravio personal se metiera en ese mundo tenebroso de hacer contacto con el patrón y el parte aquel para matarme. La segunda es el de la descomposición. Te estoy dando aquí un adelanto también del libro que estaré por publicar a principio del próximo año, principio mediado del próximo año. Un amigo mío con el que hice la tesis, por cierto, hace muchos años, hace casi medio siglo, sobre violencia política. Lo llama, la segunda línea de hipótesis, el cagadero. Ese espacio donde vivimos, donde cualquiera se siente con la capacidad de hacer lo que quiera para generar lo que sea. En ese sentido me pudieron haber matado los de aquí para dañar a los de acá para los de allá, estos para mandar este mensaje, estos. Es decir, no me iban a matar a mi persona, sino me iban a matar a mí como símbolo de quién sabe qué. ¿Sabes cuántas hipótesis podemos sacar ahí? Incluida la de que fue el gobierno, fue esto, sí. La derecha para joder al gobierno para esto, unos del gobierno para presionar a otros, cabe todo. Y la tercera línea es la de una derivación de nuestro trabajo con los compañeros, con Manuel Peregrino, con Miriam Moreno, con Huberto Pachet, en pláticas informales. Diciendo, bueno, ¿quién pudo haber sido este? Hemos llegado a contar, yo he llegado a contar hasta 87 o 93 posibilidades. Los del aeropuerto a los que sacamos los videos que hacían esto y se les cayó el negocio, los de esto. Entonces, ¿por qué quisieron matar a Ciro? No, según tú, según tú. No, yo... Sé que no sabes a ciencia cierta, pero nada más según tú. Bueno, yo siento que es porque iba a hablar de más, nada más. Eso sí, nada más. O sea, algún reportaje que iba a sacar, alguna cosa así. Es que ese es el tema con los periodistas, que por querer sacar su nota luego se meten con quien no deben o hablan de más, sabiendo que no se ponen a pensar que tal vez esas personas tengan un paro más arriba que ellos. ¿fue algo personal? Yo creo que no. ¿Fue producto de la descomposición y de que alguien quiso generar una situación a partir de un asesinato? Puede ser. ¿Fue consecuencia? ¿Fue derivado de nuestro trabajo? Puede ser también. Queda la última, que sería la del crimen de Estado. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Que sale en tu libro. La reflexión y la información, sí. Y yo prometí a la mañana siguiente, 6 horas después del atentado, 7 horas después del atentado. Dije, no seré yo quien abra la caja de las conjeturas. No sé quién, no sé por qué. Y lo he cumplido. Hace unas semanas me enojé mucho en una conferencia con el presidente. Y dije, presidente, a un amigo no se le dispara a la cabeza. Ok. Me preguntó al día siguiente, Pigmenio, ¿qué pruebas tienes? Ninguna. Sí. Ya después escuché lo que había dicho. Le digo, se la dejo como pregunta, presidente. A un amigo se le hace esto, a un amigo se le hace lo otro, a un amigo se le dispara a la cabeza. Fue un exceso retórico. De alguna manera ofrecí disculpas. Mal construida la frase. Interpretación de cada quien, ¿no? La verdad. Y me imagino que un hombre periodista como tú, pues ha visto un antes y un después de un México. ¿Cuál es para ti? ¿Dónde están esos factores de ese cagadero, que podríamos decir, de esa descomposición social que está viviendo el México de hoy? Yo veo dos momentos, ¿no?
El primero es desde luego mucho más académico, más difícil de plantear. Es la oportunidad que tuvo este país cuando era gobernado, ¿no?, por un partido único. Estoy hablando de los años 50, principio de los años 60. Cuando yo empecé a estudiar la primaria, en los 60, en mi libro de texto gratuito decía: México es un país con 29 estados, 2 territorios, un distrito federal de 35 millones de habitantes, con una ciudad capital o distrito federal de 7 millones de habitantes, o de 5, no me acuerdo cuántos teníamos. Cuando yo salí de la Universidad Saskia, que son 6, 12, 15 años después, 16 años después, yo vivía en un país de 80 millones de habitantes. Durante mi ciclo escolar la población pasó de 35 a 80 millones. Y las políticas de Estado fueron un desastre. Yo siempre diré sí con la capacidad, con el poder que tenían los gobiernos. Si hubiera hecho algo en términos de control de natalidad, de distribución del ingreso, de control de la corrupción, este sería otro país. Ese es el primer punto. Y el segundo punto de la descomposición viene con el avance de los grupos criminales. Avance que creo que se da con todo lo que trae: la violencia, impunidad, corrupción, crimen, que se puede ubicar a finales de los años 70, mediados de los años 80, y que explota en los años 90, ¿no? Si me dices qué momento es el que cambia el rostro del país, el que lo convierte de un país pacífico, entre comillas, a un país criminal, es el periodo entre mayo del 93 y marzo del 94, entre el asesinato del cardenal Posadas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Inmediatamente después comienzan las grandes crisis de los secuestros y nos metemos en un ciclo que no ha terminado. Que no ha terminado y que no veo. Descomposición de delincuencia organizada dentro de sus códigos que tenían y que ya hoy no tienen. Lo estamos viendo ahorita mientras hacemos esta entrevista, lo que está pasando en Culiacán, esta tragedia de cómo 2 grupos criminales de segunda generación están peleando, sepa que estén peleando a esas alturas, y sin duda alguna un México donde los niveles de secuestro, estás hablando de la época de la víbora, del mocha orejas, de los Tolmex, de las mutilaciones, donde perdieron la vida Fernandito Martí, Paola Gallo, pero muchísimo. Yo hice mis primeros trabajos sobre secuestro. Yo era reportero de asuntos especiales del Reforma. Los hice en 1995. La banda de la víbora, en fin, parte de esta conversación con Saskia Niño de Rivera y la intercala con la entrevista con el Bart. Está en el podcast Penitencia. Muchas gracias. Gracias, Saskia, por esta entrevista, por este trabajo, por la edición también lograda, por cómo intercalas las respuestas del Bart. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos.